Uno pensaría que entre estados o superpotencias es muy difícil que se puedan presentar conductas delictivas como las que existen entre individuos: robo, extorsión, fraude, entre otros. Después de todo, se supone vivimos en un estado de derecho a nivel internacional y que hemos dejado atrás los periodos de barbarie, o al menos eso nos han querido hacer creer. No obstante, parece que no todos los gobiernos se comportan de acuerdo a ese estado de derecho, y son precisamente los que se sienten íconos de esa medalla: los europeos. Pues ahora tienen el plan de quedarse con los bienes congelados de Rusia para usarlos en los que ellos consideren pertinente. Lo que los detiene no son consideraciones éticas, sino el temor a las consecuencias. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Olaf Scholz ha querido mostrarse generoso. Bueno, tal vez generoso no sea suficiente. Digamos entonces magnánimo. Sucede que ha anunciado un plan de rescate y reconstrucción de Ucrania, algo que el canciller alemán catalogó como un nuevo plan Marshall y que en los medios occidentales han pregonado como el plan Marshall del siglo XXI. La idea de un plan Marshall hace referencia a una política de reconstrucción de Europa que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial con el nombre oficial de Programa de Recuperación de Europa. Al ser un diseño del secretario de Estado de Estados Unidos, George Marshall, en esos tiempos de 1948, el proyecto quedó bautizado con su nombre. La imagen suena encantadora en el folleto y en el panfleto. Al final todos pensarían que Scholz y los mandatarios europeos que han secundado la propuesta están considerando sacar la cartera, si no la suya, al menos la de sus ciudadanos, para un fin tan noble. Pero una de las preguntas que han surgido es la ¿de dónde podrían salir los fondos necesarios para una labor tan ardua como la de reconstruir parte de la infraestructura ucraniana dañada durante los varios años de un conflicto civil y la posterior operación rusa? Después de todo, Europa enfrenta su propia crisis económica, lucha con una inflación galopante, escasez de energía y materias primas, además de otros males. Bueno, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha tenido una epifanía y ha llegado a la conclusión de que no es necesario que utilicen los fondos propios, sino que podrían utilizar los de alguien más, es decir, los de Rusia en este caso. La cosa va así. La señora von der Leyen admite que el objetivo de la Unión Europea y aliados es confiscar los activos de Rusia. Actualmente las cuentas de Rusia en países occidentales están congeladas como parte de las sanciones. La idea de von der Leyen es pasar a su confiscación total o, en otros términos, quedarse con ellos. Manifestó que entre sus intenciones está en reconstrucción de emergencia de la infraestructura energética de Ucrania por 1.000 millones de euros. Claro que cuando se trata de dinero ajeno siempre se puede hacer cuentas alegres. Habitualmente, los ladronzuelos hacen sus actos perversos a escondidas y los presumen en voz alta a todo mundo. Pero hay modos. Según parece, hay uno para la gente más elegante que consiste en cambiar un poco las palabras para engañar a los incautos. La señora Úrsula, con lo fina persona que es, no habló de quedarse con los activos rusos o de apropiarse de lo ajeno, ni de su término más adecuado: robarse los activos rusos. Lo que dijo es que habría una confiscación para ayudar a la reconstrucción de Ucrania. ¿Pero de cuánto estamos hablando? Según el diario El País de España, las medidas apuntan a unos 300.000 millones de euros. A esto se suman las confiscaciones de terrenos, yates, mansiones, edificios, etc. El diario El País no escatimó en neologismos y sin dudar denominó aquello como un botín de paz, en tiempos en donde la guerra es la paz o los medios ingenuos que quedó claro para dónde va el asunto. Es decir, para ponerlo en términos llanos, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen, Josep Borrell, entre otros líderes europeos, prácticamente están planteando que se quieren quedar con un conjunto de bienes que no son de ellos, para usarlos en lo que ellos consideran conveniente. Eso aquí y en China, en los tiempos antiguos y los modernos, entre amigos y enemigos, tiene un nombre. Hay quienes consideran que todo se justifica si al final se persigue un fin noble. Es lo que consideran los mandatarios europeos abrazando a Maquiavelo. Pues Zelensky, líder ucraniano,
ha estado pidiendo todo tipo de ayudas de manera urgente, entre ellas la financiera. Para desgracia de ellos, Maquiavelo rechazaría su abrazo fétido, pues sus acciones no tienen nada de noble y al parecer tampoco tienen fin. El déficit presupuestario de Ucrania es un abismo sin fondo al que contemplan con zozobra. Nada menos resulta que Zelensky tiene que cubrir un déficit presupuestario de 38 millones de dólares, solamente en sueldos del Estado. No hay un cálculo exacto sobre su deuda, sobre los gastos militares, energéticos y de infraestructura. Y como todo eso no son donaciones de un buen samaritano, la Unión Europea anda viendo mecanismos de dónde cobrarse. Después de todo, como dijo Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, no se explica cómo no pueden tomar, porque sí, el dinero ruso para usarlo en lo que quieran los europeos. Qué terrible imagen la que pinta Borrell, con todo y que es un personaje que no cuida sus palabras, como cuando dijo que en América apenas se mató uno que otro indio. Bueno, pues reconoce que con países invadidos se ha podido hacer lo que sea con sus recursos guardados en los jardines de la libertad. Esto lo dice en referencia a Afganistán, país al que Estados Unidos confiscó fondos y luego hizo lo que quiso con ellos. En su desasosiego, Borrell expresa su descontento de cómo no se puede hacer con el dinero ajeno lo que se desee y ya. Por ello expresaba: tenemos el dinero en nuestros bolsillos y alguien tendrá que explicarme por qué se puede hacer con el dinero afgano y no con el dinero ruso. Seguramente ya le explicaron. Pues resulta que a diferencia del dinero afgano, que pertenece a una nación que no puede tener medidas disuasorias o reacciones que afecten el hegemón, Rusia sí es una potencia que podría tomar represalias. Rusia todavía tiene garras y dientes con que defenderse, pese a la imagen de debilidad que han estado vendiendo en los medios occidentales. Nada menos siguen suministrando recursos energéticos a toda Europa e incluso Estados Unidos por vías indirectas, y a vísperas del invierno toda Europa está en vilo. La pregunta fundamental es: ¿y por qué no se quedan con los activos rusos así sin más? Hay dos razones al menos. Una es que el marco legal no lo permite. La Convención de las Naciones Unidas sobre la Inmunidad de los Estados y sus Bienes lo prohíbe. Otra razón es la desconfianza internacional que generaría. Si efectuaran esa medida en masa, el resto de países comenzaría a considerar que sus activos no están seguros en el otrora sistema confiable de los países occidentales. Es decir, que Borrell y los demás representantes europeos están tratando de quedarse con lo ajeno, pero de un modo que no suene tan cruento y que no genere una desconfianza en el sistema actual. Una hazaña épica que pronto veremos fracasar. Además, con ello no estamos tan lejanos a George Orwell, parafraseándolo. Parece que vivimos un mundo en donde la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es fuerza y los robos un botín de paz. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.